En mi opinión, el cambio social requiere el sacrificio de lo que creemos que es nuestro. Empecemos por el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico ve que los componentes dentro de un sistema interactúan entre sí y se afectan entre sí. Es decir, que la manera en la que yo actúe en mi sistema familiar, en mi sistema educativo, en el sistema político en el que me encuentro, va a afectar a todos los otros componentes que están dentro de él. Lo que plantea el pensamiento sistémico es, oye, como sabemos que nuestras interacciones nos afectan entre nosotros, vamos a regular nuestras interacciones para que no nos afecten desfavorablemente. Vamos a afectarnos beneficiosamente entre nosotros en la medida de lo posible. Yo creo que esta definición de pensamiento sistémico es funcional, pero se queda en las primeras etapas, se queda corta. La definición de pensamiento sistémico, que yo creo que sería mucho más beneficiosa, sería que el pensamiento sistémico, en vez de intentar regular las interacciones, estableciera la realidad, que las interacciones entre los actores, entre los componentes del sistema, son asimétricas. Que eso es una obviedad en el hecho de que todas las relaciones son asimétricas. No hay relación entre dos actores que sea asimétrica, porque nunca vamos a estar en la misma este, igualdad de condiciones, lo cual está bien, es algo natural, no se puede asegurar la simetría, pero, pero, la asimetría solo está bien cuando no viola la dignidad ni los derechos de las personas que son el grupo más desfavorecido en la simetría, que no suele ser el caso. En la mayoría de los países, los que están en el sector desfavorable o en el más desfavorable tienen sus derechos y sus dignidades violados. Entonces, la relación asimétrica, de nuevo, es mala o no es aguantable, no es estable, no se puede permitir cuando está violando los derechos y la dignidad. ¿Cuándo es que pasa que es que viola estas cosas? Bueno, cuando son las condiciones las que no permiten que se cumplan los derechos y que se respete la dignidad. ¿Qué tienen que ver las condiciones? Ok, en este aspecto vamos a pasar a otro rubro rápidamente. Lo que tenemos, tanto personal como materialmente, es nuestro, realmente es nuestro o viene de que ciertas condiciones nos permitieron tenerlo. Condiciones como que nuestros padres sigan juntos, o que estén divorciados pero tengan un buen capital económico, o que estén juntos pero tengan ese buen capital económico, o no solo respecto a los padres, que nuestro país no esté en guerra, que, que no haya una crisis económica o que la crisis económica no ha llegado a nuestro sector poblacional, etcétera. Hay muchas condiciones. Por ejemplo, en el hecho de tener una buena autoestima o ser extrovertido o tener confianza. Claro que hay un componente biológico, pero muchas de estas cosas están reguladas por las condiciones en las que vivimos, el que podamos haber crecido en un espacio que fomentara la expresión emocional, que podamos haber crecido en un espacio que, por ejemplo, hablando de la inteligencia o la academia o lo que tú quieras, que podamos haber crecido en un espacio que fomentara la lectura, en un espacio que no fuera analfabeta, por ejemplo. Entonces, muchas de las cosas que tenemos están gravemente influenciadas por las condiciones en las que crecimos. Entonces, lo nuestro es nuestro a partir de las condiciones que tenemos, pero las condiciones no son nuestras. Entonces, realmente lo nuestro no es nuestro, tiene que ver con las condiciones en las que crecimos. ¿Qué pasa entonces cuando no crecemos todos en las mismas condiciones? Significa que más que yo tener lo que yo creo que es mío, yo tengo las condiciones que me permiten tener lo que es mío. Entonces, esas condiciones, lo que yo tengo, que creo que es mío porque es mío, en realidad lo tengo porque el otro no lo tiene. En realidad, lo que yo creo que es mío, lo tengo porque el otro no tiene las condiciones para tenerlo. He ahí entonces donde empieza la bifurcación. ¿Qué es lo que podemos hacer? En esta pueden haber dos pequeñas vías, en el que es compartimos las condiciones
que eso implica que el producto de las condiciones ya no va a ser igual, o sea, lo que tenemos que es nuestro y que creemos que es nuestro porque es nuestro, ya no va a ser igual porque ahora vamos a compartir las condiciones que lo hacen ser como es. Podemos hacer eso, podemos compartirlo, lo cual no es un pensamiento muy popular, sobre todo en un régimen de economía capitalista o en un régimen antisocialista o anticomunista, pero eso se basa en la idea de que creemos que lo que tenemos es nuestro, y en realidad no lo es porque las condiciones nos permitieron tenerlo. Entonces, una de las opciones para solucionar estos conflictos sociales, o estas, más bien específicamente hablando de los términos que hemos usado, esta asimetría que viola los derechos y que viola la dignidad humana, es compartir o los productos de las condiciones o las condiciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Acá. Entonces, con respecto a, por ejemplo, la reforma agraria. El objetivo de la reforma agraria era, entre otras cosas, respecto a mejorar la agricultura y que fuera también del campesinado y lo que tú quieras, es, oye, las tierras que como habitante original eran mías, me las quitaste, te adueñaste de ellas, pero me vas a seguir trabajando en ellas, o si no me dejas seguir trabajando en ellas, me desplazas y me dejas sin lugar en el que vivir o en el que laborar. Entonces, las tierras que heredamos, las heredamos por las condiciones que permitieron que las heredáramos. Pero nuestras tierras, las tierras no son nuestras. Sobre todo, no son nuestras y no pueden seguir siendo nuestras cuando hay gente que laboraba ahí, o simplemente gente que, aunque no sea perteneciente, no tiene hogar, no tiene lugar donde laborar. Ahí es donde digo que se tienen que compartir las condiciones. Las condiciones también son materiales, las condiciones de tierra, que implican condiciones laborales y condiciones de vivienda y condiciones de desarrollo económico. Es uno de los ejemplos que viene de compartir. Claro, entiendo la reticencia. Oye, ¿cómo es que yo te voy a dar la tierra si está mi nombre o si está el nombre de mi familia? Y te la voy a dar así nada más. Pues no, pues claro, en una economía capitalista que no está regulada por el Estado, sino que está regulado por asociaciones de interés como el sector económico, no es viable para la persona entregar la tierra. Pero tenemos que hacer acuerdos en los que partamos del concepto de que lo nuestro no es nuestro y de que es más importante que las otras personas tengan igualdad de condiciones para poder desarrollarse y para no tener sus derechos y su libertad violadas. Esa es una de las cosas que es extremadamente difícil a menos que metamos al Estado. Entonces, la otra vía es justamente meter al Estado y pelear por las políticas. Otro ejemplo respecto a este tipo de cosas es el sector inmobiliario. ¿Cuántas veces no han escuchado que entrar en el negocio de las bienes raíces y tener viviendas que tú puedas rentar, así es como haces dinero? Ok, pero no permites que la gente pueda acceder económicamente a viviendas. Claro, que puedes poner cierto precio por la ubicación y por lo que tú quieras, pero hay viviendas que no deberían tener los precios que tienen. Y que incluso si tienen los precios que tienen, no permite que la gente acceda. No es que nos falten hogares, no es que nos falte comida, es que está mal distribuido. Y si el sector empresarial sigue teniendo el poder por encima del Estado y del gobierno, porque en este momento esa es la situación en México, el sector empresarial tiene mucho más poder sobre lo que se hace en México que el propio Estado y la gobernatura. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan la economía. La gente se va a seguir quedando sin vivienda. La gente se va a seguir quedando con sus derechos violados y con su dignidad humana violada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no queremos o no podemos, supuestamente, pero no queremos compartir este, las condiciones, simplemente bajo nuestros propios medios pacifistas? Tenemos que pelear porque el Estado se involucre, tenemos que pelear
porque hayan esas regulaciones, porque se regule al sector empresarial. ¿Y cómo se regula al sector empresarial? Si nosotros, primero que nada, peleamos por esas políticas. La sociedad civil tiene un poder enorme, 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 y eso se vio cuando se derrotó al PRI. Y cuando el PAN sucedió. Fue por el descontento de la sociedad civil que empezó a poner atención en el proceso electoral. Si no fuera por el descontento de la sociedad civil, el PRI seguiría en el partido hegemónico que estuvo por más de 70 años. Entonces, no solo se trata de dejar de consumir, este, de consumir diferente o de ya no consumir nada para cambiar el sector empresarial, sino es exigir a las políticas públicas que ellas también les pongan un alto. Es cambiar nuestra vida práctica diaria, pero también es exigir a la política, porque la política va a seguir interactuando con nosotros incluso si nosotros la ignoramos. Entonces, si no estamos dispuestos a compartir por nuestro propio buen corazón las condiciones, tenemos que estar dispuestos a exigir estas políticas. Y saben que eso también es sacrificar lo que tenemos. Eso también es sacrificar lo que creemos que es nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a estar sacrificando aún así, este, nuestra seguridad. Vamos a estar sacrificando hasta cierto punto nuestra seguridad, vamos a estar sacrificando hasta cierto punto las cosas que vamos a consumir, porque si las políticas surgen y se aplican, va a haber una distribución diferente de los bienes y tal vez no nos va a tocar lo mismo bueno que nos toca. Pero ese es el cambio social. Es ver esas relaciones de asimetría y realmente estar dispuestos a que la distribución de los recursos y de los bienes nos deje de beneficiar al grado en la que lo hace, en mi opinión.